Gracias a vos por la invitación. Tengo encuestas que dan ganadores múltiples en la ciudad de Buenos Aires. Quiero saber qué sabés vos, aportar un poco de claridad. No, la claridad es la oscuridad, porque a ver, la capital define siempre la última semana, tenés que esperar una corrida. Sí. Mira vos. La historia te marca eso. Siempre hay una sorpresa en esos términos. Ahora, en esta elección en particular, tenés 3 o 4 elementos que son muy disruptivos. El primero que no sabemos, estamos viendo el nivel de bajo presentismo que ha habido en las elecciones del interior. Entonces acá no sabemos qué va a pasar. Eso fue peor que el 2021, ¿no? Según leí hoy a Claudio Jacqueline, creo que lo Sí, ha sido peor. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no está interesada. Si yo te hago una interpretación conociendo el interior del país, para mí votan lo que moviliza al gobernador y los núcleos duros que apoyan a Milei. Eso es lo que vota. Entonces, las encuestas también las contestan los núcleos duros. Entonces, eso también me apuntaban. Ojo con eso, porque el que contesta una encuesta es el politizado. Y votan todos. O sea, la encuesta por red, y para mí, y la telefónica, tiene ese problema. La encuesta que haces presencial, también, digamos, baja un poquito ese problema. Pero hay alguno que no te quiere contestar. Claro. O sea, lo bajás un poquito, no es que lo disminuís todo. Entonces, estás con un problema, el tema del presentismo. Ahora, entonces yo digo, pensemos la estructura política de la capital. Porque yo creo que vos tenés, yo las vi en las encuestas, uno dice que gana Adorni, otros que dice que gana Santoro, otros dice que gana Santoro, pero el segundo es Adorno, otros dice que Santoro, pero la segunda es Lopenato, ¿no? Bueno, primero yo digo, si pienso bien de todos mis colegas, digo, están todos captando los distintos movimientos y con distintas metodologías, con todos los líos que tienen las encuestas hoy. Con buena intención, pero bueno, es lo que se puede. Bien, ahora, ¿cuál es la estructura de capital y por qué yo te digo que esto pasó por etapas? La estructura de capital es cuántos votos sacó, qué porcentaje sacó Milei en capital, 57% y 43% sacó en balotaje, sacó Massa. ¿Cuánto sacó a jefe de gobierno Macri? 49 y 14 Marra. Entonces vos vas sumando y vos te das cuenta que el oficialismo, digamos, ambos oficialismos tienen cerca del 55-60% de los votos por estructura y la oposición tiene 40%. Claro, está bien. Bien, ahora, dentro de, digamos, para pensarlo sin encuesta, ¿no? Simplemente, vos tenés una estructura en donde si vos están peleando el oficialismo nacional, el oficialismo de la ciudad, un desprendimiento del oficialismo de la ciudad, un desprendimiento del oficialismo nacional, ya se te partió en cuatro. Y la coalición cívica, que era parte de Juntos por el Cambio. Entonces, esos 60, vos te das cuenta que están partidos. Vamos por el otro lado. Históricamente, el peronismo sacó en la capital entre 25 a 32 puntos de voto. 32 cuando se elección fue a jefe de gobierno, pero fue junto con la Nacional. 32 a jefe de gobierno, pero era una elección que iba junto con el presidente, con la de presidente. Con Massa. Sí, y en otros momentos también se sacó, cuando fue Cristina, que sacó 32 puntos, o 32 en la capital en 2011, también el candidato a diputado sacó más o menos lo mismo. Y si no, tiene 25 de piso, en las peores épocas el peronismo sacaba 11, pues pone 25, entre 25 y 30 fluctuaría Santoro. Ahora, la elección hasta hace 15 días, te diría yo, venía en una estructura en la cual, yo diría, Larreta era el que parecía estar definiendo la elección, porque Larreta... Era el que restaba al espacio ese, claro. Ahora, se produce el tema ficha limpia. ¿Y vos crees que va a influir? Sí, claro que va a influir, porque vos tenés un electorado que empezó siendo del PRO en la capital, porque inclusive en la primera vuelta votaban a Patricia, no votaron a Milei. ¿No? 44 más o menos creo que sacó a Patricia, 22 creo que sacó Milei, claro. Quizás me estoy... pero por ahí anduvo. Entonces, hay un electorado en la capital que es institucional, es individualista, institucionalista. Entonces,
Pero le gusta el modelo del presidente, no le gustan los gestos del presidente. Entonces, ahí, si sube los penatos, pueden pasar dos cosas. Así que pueden emparejarlo a Milei o impedir a Adorni, o impedir que Adorni suba. Y entonces estás en un escenario, este es el escenario que yo estoy viendo, bastante impredecible. Claro, porque en realidad ahí la pregunta es, ¿se va a polarizar o no? En algún punto, ese votante que vos decís del lado de la centro-derecha dice, vuelve a ganar el peronismo, entonces vamos al voto útil. Estoy pensando en voz alta. Sí. O no, bueno, es una elección legislativa, voto lo que me parece. Es que hay de todo, porque el que votaba a Larreta, vos fijate las campañas, ¿no? El que votaba a Larreta votaba por la ciudad. La campaña de Macri era por los baches y la basura, era por la ciudad. La campaña de Adorni por lo nacional. Ficha Limpia nacionaliza para mí la elección, porque te mete a discutir un tema que tiene que ver con la corrupción. Entonces, los tenés mezclados los dos temas. Porque además Macri tiene un problema, Jorge Macri, que es que su gestión está peor valorada que la gestión del presidente. Claro. Entonces, hay que decir, ese tirón, vos decís, esto se polariza. No, polarizar totalmente no se puede polarizar. Son 17 candidatos. No, claro. Eso es cierto. Ahora, y Macri, porque este conflicto, de alguna manera, Mauricio Macri, sí. Esto detona la pelea, que venía más o menos evitándose hablar directamente, pero ahora ya se nombran y están enojados de los dos lados, me dicen. Sí. Bueno, está claro. Entonces, yo creo que Macri que está diciendo, che, yo tengo un partido nacional, que es el PRO, yo no tengo el menor interés que mi partido desaparezca. Y está dando la pelea por eso. No solo por lo que dicen el Maxi Kiosco, la municipalidad, de acá 2 años en la otra elección, o sea que queda mucho tiempo para saber si después por ahí recomponen con la reta, no sabes qué pasa. Pero quiero decir, hoy para mí Macri pelea por su sello, el PRO. O sea que vamos a suponer que el gobierno dijera a la provincia de Buenos Aires que vengan los que quieran del PRO. Sí. ¿Vos decís que Macri va a competir con un sello propio? No, yo no te puedo decir qué va a hacer. Te pregunto, ¿que puede pasar eso? Podría pasar tranquilamente. A ver, si Macri supone... porque ¿qué viene diciendo Macri? De lo que uno escucha discursivamente. No hiciste nada, o sea, estás con el 2% de inflación mensual cuando tendría que ser la inflación anual. Acá hay que discutir reformas económicas, pero el premio Nobel lo gana, ¿por qué? Porque explica que solo lo institucional garantiza la economía y no viceversa. Tenemos diferencias con el gobierno de Milei. Si él supone que esta película económica termina mal, porque se comen los dólares, de acá a un año se comen los dólares, y seguramente se va a quedar paradito, aunque sea que tengo 5 puntos con el PRO, decir te estoy esperando. Si no es eso, se juntará con Milei y habrá fumata. Te hago cruzar de vereda. Sí. ¿Qué pasa? Vos sos Cristina Kirchner y ve esto. Y ella mide en la provincia. Cristina mide, por supuesto. ¿Le aconsejaría ser candidata nacional, a pesar de que dijo voy a ser la tercera? Cristina, primero puedo hacer las dos. Yo te voy a decir una cosa. Aunque hubiera salido ficha limpia, Cristina se podía presentar. A ver, ¿por qué? Claro, porque la ley electoral salió, la fecha de la elección salió antes que ficha limpia. O sea, una ley que tiene que ver con lo electoral no puede, digamos, ser... Técnicamente después iba a ser una discusión infernal. Esa discusión no se dio porque el kirchnerismo tenía que decir nos están persiguiendo. El problema de Cristina es que después no la desafueren en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Eso es un interrogante. Eso ya depende de la Corte. Depende de la Corte y depende de que es candidata, porque la Corte no dijo nada, después tiene que desaforarla o no en la Cámara. Es un riesgo que tiene ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de Cristina? ¿Qué es lo que estamos viendo que pasó para mí a nivel nacional? Que la oposición, o sea, el peronismo, hoy
tiene una demanda de parte de sus bases de que dejen de estar criticando al presidente y lo que hagan es decir qué es lo que hay que hacer en la Argentina para que los pobres no sufran, digamos, o el sector que vota históricamente el peronismo resuelva su situación económica. Eso no está. El peronismo se ha dedicado a criticar todo el tiempo a Milei, pero no plantea un plan alternativo. Dice esto no, el ajuste no. Entonces, a esto hay que sumarle, si miras qué pasa en Chaco, como bien decía Zuleta, el peronismo sacó los mismos votos que el gobernador, además que fue partido en dos. En Jujuy pasó lo mismo. En la provincia de Buenos Aires tenés el lío de Kicillof y está esa tensión. Ahora, hay algo que se ve también cuando uno mira cualitativamente lo que pasa dentro de la Libertad Avanza. Hay una gran cantidad de votos de, por ejemplo, gente de nivel primario, ¿no? Sí. Voto de bajos recursos. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Puede llegar a influir en la elección? ¿Puede sacarle votos al peronismo en una elección de la provincia? Mira, yo te digo, lo que yo veo es que si yo lo veo desde el sector socioeconómico, yo lo divido en 4, ¿no? Vos tenés el sector alto, sector medio alto, la clase media alta, la clase media, la clase media baja y los bajos, los pobres. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El sector pobre no apoya al presidente. El sector pobre. Ese sector no apoya. Si yo te cruzo el 20% de hogares que reciben la asignación universal por hijo, que es lo mismo que el plan alimentar, y te lo cruzo por la aprobación del presidente, eso da 80-20. O sea, eso no. El siguiente es el que apoya. Entonces, sí, pero esos pobres, los hogares pobres en la Argentina pasan el 30% del electorado. ¿Quién es el que lo apoya? Es el sector de clase media-baja. Trabajador. Es el sector trabajador. No muchos subsidiado. Son informales, ¿eh? Muchos son informales. El plomero. Claro. Entonces, ese que no tiene vínculo con el Estado y que dice que el Estado no me moleste y que conecta rápidamente con el... que ve que el otro no trabaja y tiene subsidio. Y conecta rápidamente con el discurso de Milei. Entonces, Milei para mí tiene su fuerza ahí, no lo tiene abajo. No es que abajo no lo vote, no es que nadie lo votó. Su fuerte es eso. Claro. Bueno, a todos los gobiernos, el día que vos perdés la clase media baja, perdiste la elección. La perdió Macri, la perdió Alberto, y bueno, y Milei tendría que estar mirando eso. Porque ese sector es una franja de ¿cuánto estamos hablando? Y yo te diría de 25 puntos, de 25%. ¿No? Vos tenés que pensar que el sector no peronista, la clase media y la clase alta, no vota peronismo. O sea que vos, digamos, del 60% del sector bajo de la Argentina, que ya cada vez es mayor, ¿no? Porque vos hoy preguntás hacia dónde va la Argentina y no lo digo yo, lo dice Oliveto cuando dice, che, la clase media está desapareciendo, ¿no? Entonces, cuando vos haces la encuesta, el 58% te dice, vamos hacia Latinoamérica, es un país empobrecido. Y un 38% te está diciendo, no, vamos a ser un país de clase media que va a progresar. Entonces vos tenés ese lío hoy, y Milei para mí está tironeado en ese lío, porque tiene que demostrar al 58 que no, que van a poder progresar. Vos fíjate qué es lo que está pasando ahora a nivel nacional. Que el presidente, si digamos, mantiene una imagen del país, está partido en dos más allá de los números, ¿no? Yo tengo 42%, 41% de aprobación de gestión, pero tiene 46% de imagen positiva. Digamos que está partido en dos, para no entrar a discutir de cuánto es. El tema es cómo resuelve el problema de... Es cierto que los precios bajaron, pero yo no llego a fin de mes y tuve que cambiar todos mis hábitos de consumo. Vos decías bien en la editorial, ¿no? Cuando la gente llega, consigue algo, después, digamos, quiere más, porque la estructura del deseo de la gente hace que... Eso ya está. Claro, ya está, pero no está, porque vos tenés que el 50% de la gente dice, flaco, yo cambié mis hábitos de consumo. O sea, pasé de la primera marca a la tercera marca. Sí, y tenés un gasto más en servicios que antes por ahí no tenía, porque lo tenías subsidiado. Exactamente. Entonces,
el gobierno venía creciendo en las expectativas hasta fin de año. Ahora empezaron a bajar y ahora están estabilizadas. Entonces, antes el 50% te decía, no, para mí el año que viene las cosas van a estar mejor. Eso está bajando. Fue bajando, ahora está estabilizado. Entonces, el gobierno lo que fortalece es la estabilidad. Pero ahora, la estabilidad yo ahora estoy esperando vivir mejor. Y ese es el desafío para mí. Empieza a mejorar el salario de manera significativa. Ahora, cuando vos ves la estrategia discursiva del gobierno, peleándose con periodistas, todo el tiempo en las redes, ¿ahí ves una estrategia o ves una personalidad? No, veo una estrategia. Una estrategia. Veo una personalidad y una estrategia acorde con la personalidad. Porque esa estrategia, ¿qué te dice? Con el tema de los algoritmos, y fíjate la campaña de Trump, la campaña del Brexit, voy sobre el polo, sobre los polos, sobre los polos, y el polo me tironea al que está indeciso. O sea, el núcleo duro me tironea al que está en el borde. Al que está en el borde. Esa es un poco la idea, la estrategia de estos sectores. Entonces es, bueno, el periodismo tiene mala imagen y nosotros vamos a insistir sobre eso todo el tiempo. Eso tiene un horizonte que termina, se vence o puede ser eterno. ¿Cuál es lo que se vence? No, digo la estrategia. En algún momento... Todos Kirchner hizo lo mismo, ¿no? Sí. O sea, vos estás en procesos de polarización y los intentos de ir por el medio no fueron demasiado exitosos, ¿no? Lo que fue Massa en su momento o el intento con habla de Clarín, tiene un tuit fijado sobre Clarín también. Sí. Ahora, hay que tener claro qué pasa con el periodismo. Que el núcleo duro... Un núcleo duro, digamos, de Milei, dice, che, los periodistas mienten contra Milei. Y el núcleo duro del peronismo te dice, che, el periodismo miente sobre el peronismo y sobre Cristina. Entonces, por eso se te hace que todos te dicen, che, ahora, pero se supone que si vos te estás encaminando la macro, ¿no debería resbalarte todo esto? No, es que no le resbala, porque o sea, el gobierno sabe perfectamente la dramática que tiene en términos de opinión pública. Sabe estas cosas que yo te salpico y te voy contando, las tiene claras el gobierno. Sabe que hay dudas sobre la capacidad de gestión del presidente. Vos ahí preguntás si el presidente... La gente, yo te diría, hay un 50 que compra las ideas del presidente, les gusta, pero tenés un 32 que me dice, este señor sabe gobernar bien. ¿Por qué? Porque viene... Ojo, eso era 40% hace 4 meses. Pero el gobierno cae por sus propios errores, ¿no? Los errores no forzados, Libra, me parece ficha limpia y alguna otra cosa más que me estoy olvidando, que hace que el gobierno en sus propios... Es decir, el gobierno no cae tanto por la economía, digamos, sino por sus propios errores. Hugo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Ahí viene Fernando Marul, vamos a hablar de economía. Dale.